Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos el especial honor de recibir a la presidenta de Irlanda, excelentísima señora Mary McAleese, y el honor de que haya aceptado presentarle la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre. La tribuna es suya. Excelentísima señora presidenta de Irlanda, autoridades, patrocinadores, señoras y señores. Tengo el honor de presentar hoy ante ustedes a la presidenta de Irlanda, Mrs. Mary McAleese, una mujer con una trayectoria política singular, que por su experiencia y por su personalidad va a ofrecernos una conferencia de gran interés para todos. Mary McAleese es una líder política de reconocida valía. Ha ejercido además como abogada y como profesora universitaria y tiene experiencia de gestión y consultiva en instituciones públicas y privadas. Es una excelente comunicadora gracias a sus muchos años como reportera y presentadora en la Televisión Nacional de Irlanda. Y además sabe español y conoce bien España, especialmente Galicia, porque ha hecho el Camino de Santiago. Mary McAleese, que es del partido Fianna Fáil, de orientación liberal, es la octava presidenta de Irlanda y es la primera de todos los presidentes irlandeses nacida en Irlanda del Norte. Fue elegida para el cargo en 1997, reelegida en 2004, sin necesidad de pasar nuevamente por un proceso electoral, dados sus altísimos índices de aprobación y la ausencia de candidatos que la hicieran frente. Ello da cuenta del acierto con el que desempeña su alta responsabilidad. Y es posible que sus experiencias de niñez y juventud en un barrio de Belfast habitado por católicos y protestantes y especialmente castigado por la violencia determinaran su posterior dedicación a la política. Eso es posible, pero es seguro que los valores de la familia han ocupado y ocupan un lugar importante en su vida, porque es la mayor de 9 hermanos y es madre de 3 hijos, 2 de ellos gemelos. Mary McAleese es licenciada en Derecho con honores en la Queen's University de Belfast, donde, según cuentan, ya dio muestra de su fuerte vocación y personalidad política al protagonizar algunas controversias académicas con quien posteriormente sería el ministro principal del Ulster, el unionista David Trimble. También se ha formado la presidenta en la Asociación Profesional de Juristas, The Inn of Court of Northern Ireland, y posee títulos de máster por el prestigioso Trinity College y por el Milltown Institute, ambos de Dublín. Es titular de la cátedra Reid del mencionado Trinity College, donde ha enseñado criminología y derecho penal. También ha sido directora del Instituto de Estudios Legales Profesionales de la Queen's University, en la que, como he mencionado, se graduó y en la que ha sido la primera mujer católica en ejercer como vicerrectora. Ha recibido numerosos honores, principalmente académicos, y también reconocimientos a su labor de ayuda a quienes más lo necesitan, como el Humanitarian Award del American Ireland Fund, que es la delegación para Estados Unidos de la Red Internacional de Beneficencia denominada The Ireland Funds. Es miembro del Consejo de la Abogacía Europea, del Consejo de la Abogacía Internacional, como ponente para Irlanda del Norte, y de la institución educativa más antigua de Irlanda en el campo de la abogacía, The Honourable Society of King's Inn, fundada en 1541 y así denominada en honor del rey Enrique VIII.
Es miembro de instituciones como la Women's Aid, la Irish Commission for Prisoners Overseas o la Campaign for Homosexual Law Reform en Dublín. También ha tenido tiempo para escribir numerosos artículos en materia de derecho, de asuntos sociales y política, y un libro que publicó en 1997 titulado Reconciled Being, Love in Chaos. Y entre sus cualidades políticas se cuenta su capacidad para conciliar posiciones enfrentadas y su permanente voluntad de promover el entendimiento entre personas o grupos de ideologías dispares. Y de esa voluntad emana su trabajo en favor del entendimiento entre las dos Irlandas y entre los dos credos religiosos de la isla, el católico y el protestante. Y esa voluntad la ha sintetizado en uno de los lemas de su actividad política, Building Bridges, o como podría decirse en español, tendiendo puentes. Señora presidenta, hace 4 días la cristiandad celebraba la festividad del santo patrono de Irlanda, San Patricio. Ese santo admirable que allá por el siglo V llevó el cristianismo a su isla. Y tengo que decir, señora presidenta, que Madrid, nuestra ciudad, se unió a esa fiesta tiñendo de verde la Puerta de Alcalá, que es nuestro monumento civil más representativo. Y también me consta que ese día millares de madrileños se unieron a los irlandeses que viven entre nosotros para celebrar San Patricio y para estrechar aún más los lazos de amistad que nos unen a irlandeses y a españoles. Y he empezado por recordar este dato porque me da pie para preguntarme en voz alta cuáles son las razones de la fuerte corriente de simpatía que existe entre nuestros dos pueblos. Porque la verdad, señora presidenta, es que los irlandeses gozan en España de una simpatía sin condiciones. Los irlandeses nos caen muy bien a los españoles y creo que se trata de una simpatía correspondida. Y además, esto ha sido así desde siempre. Hay quien dice que la amistad hispano-irlandesa comenzó a fraguarse cuando algunos náufragos de la Spanish Armada, nuestra armada invencible, arribaron a la costa occidental de Irlanda allá por 1588. Y por eso dicen algunos, en Galway y sus alrededores puede verse hoy a irlandeses que en su físico recuerdan algo al tipo moreno de algunos españoles. Quizás sea una leyenda, pero todos sabemos que cuando se habla de Irlanda y de los irlandeses, que son el pueblo más literario de Occidente, 4 premios Nobel de literatura con solo 4 millones de habitantes, se hace muy difícil distinguir entre la leyenda y la realidad histórica. Quizá nuestra mutua simpatía tenga que ver también con nuestro común catolicismo y con nuestras relaciones con y contra Inglaterra. Creo que a los países nos engrandece también tener adversarios grandes. Y en ese sentido, a mí, que tengo el honor de ser Honorary Dame Commander of the British Empire, me parece que a nuestros dos países nos ha engrandecido el haber sido adversarios de esa Inglaterra que ahora amamos y con la que compartimos valores y modelos económicos y políticos. Y también me gustaría recordarle, señora presidenta, y con esto termino, que en España han florecido algunos linajes tan irlandeses como los O'Shea o los O'Donnell. O'Donnell, por ejemplo, fue primer ministro de España durante más de 6 años, a mediados del siglo XIX. Y hoy, una de las calles más importantes de Madrid lleva su nombre, la calle O'Donnell. Yo misma, se lo decía a vuestro esposo, tengo una bisabuela irlandesa con un apellido tan significativo como O'Neill. Y mi abuelo decía que los pelirrojos de mi familia lo somos por la herencia de esos O'Neill que vinieron a España hace muchos años. Todo esto, señora presidenta, se lo he contado para que durante los días que va a estar en España se sienta como en su propia casa y para que sepa que como máxima representante de un pueblo amigo y querido como el irlandés es usted
cordialmente bienvenida. I would like to thank you very much. Muchísimas gracias, presidente McAleese, por haber venido hoy. Es para mí un gran honor darle la más cálida bienvenida en nombre de los 6,5 millones de ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Espero que disfrute usted una muy agradable estancia aquí en Madrid. Y ahora tiene usted la palabra, señora presidenta. De Madrid, señor presidente del Nueva Economía Forum, embajadores, ministro, señoras y señores, estoy realmente encantada de estar en Madrid. Aprecio mucho su participación en este foro esta mañana, pero en particular quisiera agradecer a la presidenta Aguirre sus calurosas palabras de presentación y bienvenida. Teniendo en cuenta la sobrecargada agenda que tendrá, agradezco especialmente su presencia hoy entre nosotros. Y mañana, de nuevo, disfrutaré de su compañía durante nuestra visita conjunta a uno de los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid. Asimismo, debo expresar mi agradecimiento al Fórum y al presidente Rodríguez por ofrecerme la oportunidad de estar hoy aquí. It is such a pleasure. Realmente es un gran placer para mí estar aquí en esta primera mañana de mi visita oficial a España y sobre todo estoy encantada de estar en una compañía tan familiar. De hecho, esta mañana he presentado a dos primos, dos miembros del clan O'Neill, la presidenta Aguirre y mi marido Martin, que también pertenece al clan O'Neill. En 5 minutos más conseguiremos establecer otras conexiones. Spain holds such a very España ocupa un lugar muy especial en el corazón del pueblo irlandés. Esa estrecha amistad que nos une se remonta hace muchos siglos. Ortega y Gasset decía que hay una especie de prejuicio en los países del norte, que intentan no escuchar ninguna voz española capaz de aclarar las cosas, ni de oír las cosas sin distorsionarlas. Evidentemente, está claro que no oyeron a la presidenta Aguirre, que habla con tantísima claridad. Pero bueno, yo quiero decir que en Irlanda nunca, jamás hemos sido rehenes de ese punto de vista. Irlanda, lo cierto es que siempre ha prestado muchísima atención a la voz de España e Irlanda continúa haciéndolo hoy. Yo he tenido el privilegio de ser testigo de la transformación extraordinaria que se ha producido en la España contemporánea desde la transición a la democracia. El reciente aniversario de lo ocurrido el 23 de febrero del año 81 nos ha recordado a todos el dinamismo y la fuerza de la democracia española y de las instituciones democráticas de España. Cada uno de nuestros países, Irlanda y España, han atravesado una serie de cambios enormes en las últimas décadas. Y un hilo conductor que tenemos en común, una experiencia que compartimos, es nuestra pertenencia a la Unión Europea, nuestra hermandad dentro de esta familia de naciones. Ambos países han aprovechado las posibilidades que ofrecía la libre circulación de bienes y servicios, el mercado único europeo. Nuestras infraestructuras, nuestros recursos humanos se han ido desarrollando gracias a la solidaridad y el compromiso a una unión cohesiva, algo fundamental para los tratados de la Unión. Ambos países hemos contribuido muchísimo a través de nuestras aportaciones a las políticas comunitarias y al mismo tiempo ambos países hemos tenido la presidencia del Consejo. De hecho, quisiera felicitar a la presidencia española por el papel tan importante que desempeñó el año 2010 y sobre todo por el papel tan importante que ha desempeñado España en las últimas décadas intentando
profundizar las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Hoy en Bruselas, los ministros españoles e irlandeses, junto con sus homólogos de otros países, trabajan juntos para solucionar muchos temas, muchas cuestiones, pero sobre todo las situaciones humanitarias recientes que han tenido lugar en Japón y en Libia. Dos casos muy diferentes, las causas también muy diferentes, los contextos muy distintos, pero en ambos casos estamos hablando de un gran daño para ambos pueblos y en ambos casos yo creo que han merecido una respuesta muy eficaz por parte de la Unión Europea y de la comunidad internacional. La Unión Europea no hace más que enfrentarse a retos. Pasamos de un reto a otro y al superar cada reto, la Unión Europea se hace más intuitiva, más fuerte, más inteligente. Y por eso yo creo que es importante que en esta época tan difícil, es muy importante que no olvidemos la distancia que hemos recorrido todos y cada uno de nosotros y lo mucho que hemos conseguido y el muchísimo éxito que hemos alcanzado. Está claro que la crisis económica actual solamente podrá enfrentarse y superarse de manera efectiva si hay una respuesta clara y eficaz a nivel europeo. Y nuestra responsabilidad es trabajar juntos para poner fin a esas distorsiones y desequilibrios que han creado sobre todo el sector financiero. Y nuestra moneda única, el euro, es esencial además para nuestro bienestar económico. Todos estamos comprometidos para preservar la unión monetaria y tenemos que asegurarnos de que se toman las decisiones adecuadas para coordinar políticas económicas, esas políticas que son la base de la Unión Europea. Y sé que se tomarán decisiones muy importantes a finales de esta semana en el Consejo Europeo. Estoy convencida que, al igual que en el pasado, España e Irlanda superaremos los problemas. Muchas veces nos hemos enfrentado ambos países a problemas graves y los problemas a los que nos enfrentamos ahora son problemas que también superaremos porque Europa nos pide que seamos resolutores de problemas, porque somos pueblos que tenemos mucha sabiduría conjunta y un sistema de valores único. En la construcción de Europa tenemos que asegurarnos de que Europa sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a todos los problemas que pueda causar la raza humana o la naturaleza. Irlanda quiere que de esta época difícil resurja una Europa más fuerte y a través de este proceso de resolución de problemas yo creo que podremos ser más fuertes y sobre todo seremos un vehículo más efectivo que logrará construir un futuro individual y futuro de nuestras naciones. Hace poco Irlanda apareció en todos los titulares. Hace poco tuvimos nuestra fiesta nacional y puesto que más o menos seguimos en la semana de San Patricio, me gustaría traerles los saludos de San Patricio. De hecho, en Irlanda es una celebración que casi dura un mes, la de San Patricio, o sea que estamos todavía, como digo, celebrando a San Patricio. Además, una de las grandes cosas de la semana de San Patricio ha sido la victoria, que no sé si la conocerán, si no es así, se la repito, en que ganamos a Inglaterra en un partido de rugby el pasado domingo. Lo importante es ganar a los ingleses al rugby, el resto da más igual. Por otra parte, no sé cómo ha sido, ha debido ser un milagro, les hemos ganado en cricket también, que es algo de lo que se vanagloriarán muchas generaciones y los ingleses lo sentirán también durante muchas décadas. Pero por otra parte, últimamente hemos sido objeto de una tensión menos positiva. Después de muchos años de auge económico hemos atravesado por una crisis y es un placer estar aquí en compañía de muchas personas que han decidido venir para participar en un debate sobre la situación tan compleja que hay detrás de los titulares. Hace poco hemos elegido un nuevo gobierno irlandés. El ministro Simon Coveney está aquí conmigo, el ministro de Agricultura y Pesca, me acompaña en esta visita de Estado y él ha dejado muy claro, al igual que el resto del Gobierno, que la agenda política va a estar dominada por la recuperación, la restauración, la renovación.
No estoy hablando de un optimismo ciego, para nada. Irlanda tiene una base sólida sobre la cual reconstruir nuestra recuperación y, de hecho, ya se están haciendo grandes esfuerzos para corregir nuestras finanzas públicas, para aumentar nuestra competitividad y estabilizar nuestro sistema bancario. Somos un país, una economía muy globalizada, pequeña pero muy global, y por ese hecho nos hemos visto más afectados y afectados más rápidamente por la recesión global que otros países. Pero es precisamente por el hecho de ser una economía pequeña, abierta y flexible, es por eso por lo que tenemos confianza en nuestra recuperación. Una recuperación dirigida por las exportaciones, que ya ha comenzado. El PIB y el Producto Nacional Bruto han crecido en el último trimestre del año pasado y la mayoría de los periodistas dicen que la economía va a crecer aproximadamente un 1% este año. La producción industrial está al alza. Los índices de distinto tipo son realmente alentadores y estamos invirtiendo muchísimo en innovación para promover nuestra competitividad y productividad. En el New York Times hace poco se ha publicado que la producción por hora en Irlanda es mayor hoy en Irlanda que en Estados Unidos, lo cual no quiere decir que debamos ser autocomplacientes o que vayamos a pensar que la plena recuperación se va a producir sin muchos esfuerzos ni sacrificios. No. Sabemos que cada Estado miembro tendrá que tomar las medidas necesarias a nivel nacional para responder a la crisis. Y nosotros sabemos, en particular, cuánto ha hecho España para restaurar la confianza en la economía. Sabemos de las medidas valientes que se han adoptado aquí. En Irlanda también hemos actuado rápidamente y con decisión para abordar las consecuencias de la crisis internacional que nos ha afectado, como decía, con una fuerza particular y que ha llevado a una contracción importante de nuestra economía, a un aumento enorme del desempleo y, por supuesto, a toda una serie de problemas de finanzas públicas. Pero al mismo tiempo ha expuesto un problema muy importante que tenemos en el sector inmobiliario y en el sector bancario de Irlanda. Por lo tanto, debemos abordar estos problemas tan graves tomando medidas dolorosas, es verdad, para reducir el gasto público, al mismo tiempo que aumentamos los ingresos. Estamos reduciendo, reestructurando y recapitalizando nuestros bancos y hemos introducido una serie de reformas fundamentales en nuestro sistema de regulación financiera. El pasado mes de noviembre establecimos un programa de ayuda que fue acordado con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, que nos dio el apoyo financiero necesario, así como también el tiempo que necesitamos para restaurar la confianza de los mercados en nuestra economía. Reconocemos la necesidad de cerrar esa brecha entre gasto e ingresos. Esperamos que el déficit consiga bajar a menos de un 1% del PIB, lo cual sería una mejora importante con respecto al año pasado. Nos hemos comprometido a reducir el déficit a un 3% del PIB. En cuanto a los ingresos fiscales, ya se han establecido, el gasto discrecional se ha reducido también muchísimo y esperamos registrar un excedente de balanza de pagos este año. Otro tema que hemos abordado y muy importante, por cierto, para nosotros, es el tema de la competitividad, que ya antes de la recesión parecía que iba a ser algo problemático y ahora estamos viendo cómo mejora muchísimo. Los precios han caído en Irlanda en un momento en el que en el resto de Europa han subido. Las rentas han bajado y las empresas los alquileres, han bajado y el gobierno está ayudando a las empresas a reducir su coste energético. Una cuarta parte de las empresas han recortado los sueldos en un 4%. Los sueldos del sector público se han recortado en una media de un 15%. Y la Comisión Europea, las previsiones de la Comisión Europea dicen que los costes laborales de mano de unitarios en Irlanda bajarán muchísimo de aquí al año 2012, en un momento en que los costes unitarios de mano de obra en Europa van a aumentar un 5% como promedio. Todo eso es muy importante para nosotros y para los que no hayan experimentado la famosa bienvenida irlandesa, y aquí incluyo a la presidenta Aguirre, quiero decir que esta competitividad también se extiende al sector turístico. Evidentemente no podemos ofrecer el sol español todavía, pero sí que tenemos muchas otras cosas que ofrecer, muchas otras cosas, sobre todo aquellos a los que les pueda interesar las carreras de caballo, los paisajes, el golf.
La respuesta pragmática y fuerte del pueblo irlandés a los problemas a los que se enfrenta ha sido realmente reconfortante. Hay una determinación a nivel nacional de aprender de los errores del pasado y, por otra parte, resistir esta fase dura de recortes económicos, considerándola como una inversión en nuestro futuro, en nuestra futura recuperación para que ésta sea sostenible. No es la primera vez que Irlanda se enfrenta a dificultades tan graves, ni tampoco la primera vez que las ha superado, y tampoco es la primera vez que hemos necesitado el apoyo de nuestros amigos europeos, como sabrán los españoles muy bien por su historia. Estamos muy agradecidos a la solidaridad que siempre hemos recibido de nuestros amigos españoles. Y es muy importante recordar las fortalezas que tenemos, las bazas que hablan a nuestro favor, como por ejemplo el hecho de que los factores benignos que apoyaron el crecimiento y la transformación de nuestra economía en los años 90 siguen estando ahí. Esos factores positivos son los que están ayudando a resolver nuestra situación y mejorar nuestra competitividad. Luego tenemos otras bazas. Por un lado, tenemos un entorno empresarial muy dinámico, tenemos una mano de obra muy cualificada, con un buen nivel de formación, muy flexible, muy adaptable, y estamos abiertos a nuevas ideas. Tenemos también altos niveles de productividad. Por otra parte, tenemos los trabajadores más jóvenes de Europa. Un 40 y tantos % de nuestra población tiene menos de 25 años y estamos invirtiendo mucho en innovación para impulsar la productividad y sentar las bases de un futuro mejor. La fertilización cruzada que viene es algo vital para Irlanda y para otros países. Estamos hablando de economías inteligentes. La investigación y el desarrollo y la innovación en Irlanda son cosas que están impulsadas por un nivel de cooperación enorme entre la industria, el mundo académico, el gobierno y las autoridades regulatorias. Nuestro gasto en I+D, por ejemplo, se ha triplicado en la economía en la última década. Y el trabajo apasionante que se ha hecho ha sido uno de los factores más importantes que ha hecho que Dublín fuese elegida como la ciudad de la ciencia del año 2012. Por todas estas razones y muchas más, yo creo que Irlanda sigue siendo un lugar muy atractivo para la inversión extranjera directa. En el último año, líderes mundiales de empresas farmacéuticas e informáticas han decidido expandirse e incluso aumentar su capacidad de I+D en Irlanda. Y como sabrán, si han leído los periódicos, el gobierno irlandés es un gobierno comprometido a retener nuestro sistema fiscal, nuestra infraestructura, nuestra cultura empresarial, así como esa mano de obra dinámica y bien formada. Todo ello, junto con nuestro sistema fiscal favorable, forman parte de un paquete integrado que tenemos que poder mantener para que crezca nuestra economía. Irlanda tiene una larguísima historia como sede de multinacionales. Y una de las cosas más interesantes es el modo en que las multinacionales han ayudado a los empresarios nacionales a aumentar el éxito de esas multinacionales, dando lugar a empresas líderes del mercado. Lo cierto es que mi mensaje de hoy es un mensaje muy sencillo. Irlanda está deseosa de hacer negocios y de recibir a todas las empresas que quieran venir. Entre las muchas multinacionales que hay en Irlanda, hay muchas españolas que ven Irlanda como un lugar excelente para hacer negocios, así como también un lugar agradable y que les da la bienvenida. Un lugar donde hay gente innovadora que hace las cosas de una manera amistosa, cálida, de una manera humana, porque entendemos que las relaciones humanas son esenciales en el mundo de los negocios. Por lo tanto, seguiremos colaborando con nuestros socios comerciales e inversores españoles y cualquier otro inversor que quiera traer a Irlanda puestos de trabajo, inversión y crecimiento para nuestro pueblo.
y al mismo tiempo también queremos que se beneficien aquellos que vienen a Irlanda a invertir en nuestro pueblo. Después de lo que ha sido un capítulo calamitoso de nuestra historia, el pueblo irlandés ha pasado página. Hoy nos enfrentamos al futuro con esperanza, con optimismo, con determinación, con fe en nosotros mismos y en nuestra unión. Esta semana es una oportunidad de que dos viejos amigos, Irlanda y España, se tomen un tiempo para recordar la riqueza de nuestro legado histórico común y también un momento para contemplar el potencial que tiene nuestra relación como miembros de la Unión Europea de trabajar hoy y forjar una relación más fuerte, promoviendo nuestras relaciones económicas, que al fin y al cabo es un aspecto clave de mi visita a España. Y estoy encantada de que tengamos entre nosotros esta mañana altos representantes de Enterprise Ireland, que es la agencia responsable del desarrollo y el crecimiento de empresas irlandesas en mercados mundiales. Luego tenemos otra agencia que se llama Turismo Irlanda, On Board Via, que es la agencia de alimentos y bebidas, por supuesto, porque Irlanda es famosa por la bebida. Luego IT Irlanda, que es responsable de las inversiones en Irlanda, y además tenemos representantes de muchas empresas irlandesas, incluidas los presidentes de Aer Lingus y Primark, dos empresas muy activas en el mercado español. El miércoles inauguraré un foro económico en Barcelona con el presidente Mas, donde se hablará sobre todo del sector farmacéutico, que es un sector muy dinámico en Irlanda y muchas empresas irlandesas de primera estarán presentes. Este enfoque en nuestra relación económica adquiere un color muy importante en este momento y tiene una gran importancia debido a los obstáculos económicos y los problemas a los que se enfrentan España e Irlanda. Las empresas españolas y las irlandesas realmente pueden ganar mucho de trabajar juntas. Y aquí quisiera reconocer la importantísima contribución de la red empresarial irlandesa española que se creó en el año 2008 y que cada vez cuenta con más miembros. Es un elemento muy importante que ayuda a fortalecer y a profundizar nuestros lazos. Sabemos que la gente que forma parte de esa red es gente muy ocupada, que además trabajan de manera voluntaria, pero queremos agradecer su inversión en el fortalecimiento de los lazos comerciales entre nuestros países. España sabe, y estos empresarios españoles conocen la excelente calidad de los productos y servicios irlandeses y saben que la relación con Irlanda es una relación en la que pueden confiar. De hecho, España es nuestro octavo socio comercial. En Irlanda tenemos empresas como SACIR Vallehermoso, Ferrovial, que están construyendo algunos de los proyectos de infraestructura más importantes. El año pasado Telefónica anunció nuevos puestos de trabajo en Irlanda. Tenemos más de 1.000 alumnos españoles en universidades irlandesas y en verano se produce una inundación de jóvenes españoles que vienen a Irlanda a aprender inglés. Y además tenemos más o menos 250.000 turistas españoles que vienen a visitar Irlanda cada año. Sin embargo, teniendo en cuenta el clima tan estupendo que tienen ustedes aquí, el número de turistas irlandeses que vienen a España es muy superior. Me parece que podemos hablar de más de 1 millón de visitantes irlandeses a España, lo cual no está mal, teniendo en cuenta que somos un país de solo 4 millones de habitantes. Así que, siguiendo con la inspiración de San Patricio, quiero decir que la mayoría de los irlandeses saben, aunque no todo el mundo lo sabe, que San Patricio era irlandés. Bueno, y me alegro de hecho que lo fuera, porque probablemente si no, no hubiera conseguido convertirse en nuestro patrón. Evidentemente, una persona no irlandesa no hubiera podido convertirse en patrón. Bueno, es una broma. No sabemos de dónde viene. Hay gente que dice de Gales, de Escocia, otros dicen de Francia, no lo sabemos. Pero fue una persona que fue más allá y que consiguió superar grandes dificultades y que amó muchísimo a Irlanda. Yo quiero animar a los irlandeses
a que se enorgullezcan y se inspiren en las muchas dificultades que hemos superado en el pasado, que utilicen nuestras bazas, nuestras fortalezas como pueblo y sobre todo esa fortaleza que tenemos hoy gracias a que somos parte de esta gran familia de naciones que es la Unión Europea. En esta generación somos un pueblo de resolvedores de problemas. Somos la generación mejor formada, la primera en que ha sido capaz de llegar a una paz en Irlanda del Norte y que hemos cambiado totalmente lo que eran relaciones muy difíciles entre Irlanda y Gran Bretaña. Esas relaciones son hoy relaciones de amistad, relaciones cálidas. Hay una gran amistad y una gran alianza entre Gran Bretaña e Irlanda hoy. Y precisamente ese es el motivo por el cual hemos podido construir por primera vez en muchos siglos un proceso de paz que ha funcionado, que ha tenido éxito. Esta ha sido la generación que ha creado y ha mantenido instituciones sólidas. Gracias a Europa, también España ha conseguido estar ahí. Y juntos yo creo que tenemos suficientes genios en esta generación como para superar los problemas que han sido creados por otros, en la mayoría de los casos de raíz humana. Yo creo que tenemos que aprender las lecciones, pero al mismo tiempo luchar por un futuro mejor. Lo importante es que los pueblos español e irlandés se den la oportunidad de invertir en sus lazos comunes, independientemente de cómo sean esos lazos políticos, culturales, de amistad, económicos, porque son esos lazos, esa energía humana, esa conexión humana, la que al final da impulso y la que nos ayuda a cambiar nuestra fortuna económica. Y lo que es muy importante para todos nosotros son esos lazos los que pueden traer consigo oportunidades y todo tipo de mejoras. El estar aquí en Madrid me recuerda la cercanía y la amistad que hay entre nuestros dos pueblos. Una de las cosas que mencionaba la presidenta Aguirre, ese monumento icónico que es la Puerta de Alcalá, que pintaron de verde la semana pasada para celebrar el Día de San Patricio, bueno, pues es estupendo para los irlandeses que los españoles se acordarán de nosotros ese día. Y me siento muy honrada porque tengo entendido que esta noche lo van a volver a iluminar para celebrar mi visita. Muchísimas gracias. Tendré la oportunidad de dar las gracias al alcalde Gallardón en persona esta tarde. La verdad es que me parece que es un magnífico homenaje al lugar tan especial que ocupa Irlanda en el corazón de España. Muchas gracias a todos ustedes por venir esta mañana. Sé que todos son personas muy ocupadas y que podrían estar en cualquier otro lugar. Les agradezco su interés en Irlanda y su interés en la relación entre España e Irlanda. Espero que disfrutemos durante muchos años una amistad tan valiosa, tan dinámica y que cada uno de nosotros vivamos lo suficiente como para ver que ambos países florecen económicamente, superando todos los problemas a los que nos tenemos que enfrentar, aunque no ha sido la primera vez. Y no es la primera vez que los españoles y los irlandeses nos enfrentamos a dificultades. Dentro de poco espero que podamos decir que no por primera vez hemos conseguido superar esas dificultades y además con éxito. Mil gracias. Bravo, presidenta. Fantástico. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, presidenta Aguirre, por estar esta mañana con nosotros. Si le parece, presidenta, vamos a comenzar con las preguntas. Hay muchas, como cabía esperar. Usted se ha referido ya a este tema en su discurso y se puede deducir cuál es su posición. Clara Smith le pregunta, mañana el Gobierno de Irlanda decidirá su posición ante las propuestas comunitarias para que en su país se acepte la armonización del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea, lo que significaría aumentar el tipo de este impuesto. ¿Cree que Irlanda cederá a las presiones comunitarias, especialmente por parte de Francia, que amenazan con que si ustedes no aceptan subir el impuesto sobre sociedades, no se rebajarán los intereses que paga Irlanda por los préstamos del rescate? Javier Carro, en esta misma línea, le pregunta cómo vería Irlanda como apoyo al euro una armonización fiscal en la Unión Europea. Bueno,
Vaya, eso es ir al grano, ¿eh? Eso es ir al grano. Como saben, son temas muy controvertidos hoy por hoy. Voy a decir una cosa muy sencilla. En Irlanda tenemos intereses en la estabilidad fiscal europea. Es algo que nos interesa a todos, ¿no? La estabilidad fiscal europea. Y nos resulta muy reconfortante que nuestros compañeros se vayan a reunir a finales de esta semana en Bruselas para analizar el tema de la crisis financiera que afecta a toda Europa, para analizar el problema desde un punto de vista muy amplio y no solamente centrándose en Irlanda, y para identificar distintos modos de llegar, por ejemplo, a un mecanismo de estabilización europeo, etcétera, y para consolidar todos estos instrumentos y mecanismos para que el Pacto del Euro nos proporcione el tipo de sostenibilidad económica y financiera que nos pueda permitir desarrollar nuestras economías y crear puestos de trabajo. En Irlanda, por supuesto que apoyamos todo este proceso porque somos beneficiarios del mismo, pero no pensamos francamente que haya ninguna relación entre este proceso y nuestro sistema fiscal, nuestro sistema de impuestos de sociedades. No pensamos que haya una relación natural entre ambas cosas. Y consideramos que es muy importante para Irlanda, bueno, nuestro régimen fiscal corporativo o de sociedades forma parte de una plataforma integrada de fortalezas que nos ayudará a pagar la deuda, que nos ayudará a mantener funcionando nuestra economía y hacerla crecer en el futuro. Y, por ejemplo, nos alivia saber que los avances hacia una estructura fiscal armonizada no va a impedir que cada nación soberana establezca su propia agenda fiscal, ¿no? Pero, bueno, como digo, nos sentimos aliviados de ver que se va a reunir gente en Europa a finales de esta semana para llegar a un pacto que nos ayudará a todos. Sabemos, por ejemplo, que que la última reunión del 11 de marzo, Grecia tuvo la oportunidad de ver reducidos sus tipos de interés. Sabemos que está el tema de los tipos de interés generales que se cobran por la deuda, que es un tema evidentemente que importa mucho a Irlanda, pero yo creo que se van a abordar desde un punto de vista más europeo, como ya se ha hecho antes, y la verdad es que pensamos que el tema de la sostenibilidad de la deuda y la posibilidad de devolver, de pagar esa deuda, esperamos que eso se tenga en cuenta y que se haga de una forma inteligente y eficaz que ayude a Irlanda a garantizar su futuro económico. Presidenta, Carlos Puente le pregunta, los mercados han descontado la reestructuración de la deuda en Grecia. ¿Qué se espera para Irlanda? Y desde El Economista dicen, los diferenciales con el bono alemán apenas se han relajado tras el rescate europeo en Grecia y en Irlanda. ¿Cree que han fracasado esos rescates? Volvemos al mismo tema una vez más. Es muy difícil entrar en un debate o hacer una comparación. Yo creo que lo mejor que puedo decir, lo más que puedo decir, teniendo en cuenta que son temas muy actuales y polémicos, por otra parte, y son temas que están siendo debatidos ahora por nuestros colegas de la Unión Europea, porque todos ellos están en la agenda. Teniendo en cuenta que yo no soy política en activo y, por lo tanto, no voy a participar en la toma de ninguna de esas decisiones, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que esos temas sean deliberados y decididos por los mejores cerebros que tenemos en Bruselas, por nuestros ministros. Yo creo que sería un error por mi parte hacer algún comentario sobre temas de política, porque no es algo que no debe hacer una presidenta que no es política. Pues lamento que algunas de las preguntas le van a poner a usted en un compromiso. Yo procuraré leerle algunas. José Manuel González Huesa, de Servimedia, le dice, señora presidenta, ¿entiende la ruptura de Rodríguez Zapatero, entiende de la postura de Rodríguez Zapatero
un pacifista convencido que ha fomentado la participación de España en el ataque a Libia. ¿Hay diferencias entre dictadores? ¿Hará falta una segunda fase de esta ofensiva armada con presencia militar terrestre en Libia? También le preguntan, señora presidenta, si va a tener Irlanda algún tipo de participación militar en esta operación. Bueno, esta pregunta es más fácil, desde muchos puntos de vista, mucho más fácil de responder para mí. Primero, quiero decir algo sobre la situación en Libia. Es una crisis horrible, humanitaria, y resulta alentador ver que Naciones Unidas y la Unión Europea han reaccionado a esta crisis humanitaria. El pueblo de Libia y las fuerzas que piden que haya democracia en Oriente Medio y en el norte de África, yo creo que merecen el apoyo de los demócratas, de pueblos que han tenido que luchar por la democracia en el pasado. Todos entendemos bien esa lucha por la democracia, pero en cuanto a si Irlanda va a participar militarmente en alguna operación militar en Libia, la respuesta es que no lo vamos a hacer. Somos un país neutral desde el punto de vista militar. Y en relación con eso quiero decir que apoyamos plenamente a Naciones Unidas y apoyamos plenamente el acuerdo al que se llegó en Naciones Unidas el otro día. Yo creo que fue una decisión muy importante para el pueblo libio, pero en las operaciones de la ONU nosotros solo participamos en misiones de paz. Va a haber una serie de tropas que pronto se unirán a las tropas españolas en el Líbano. La operación en el Líbano es dirigida por un soldado español muy importante. Nuestros soldados se unirán a esa misión del Líbano dentro de poco. Tenemos 50 años de contribución a la ONU en operaciones de mantenimiento de la paz, pero yo creo que estaré en lo cierto si digo que nuestra neutralidad militar nos impedirá que participemos directamente en las operaciones militares que se están llevando a cabo actualmente en Libia. Dicho esto, Naciones Unidas y su resolución de exclusión aérea, yo creo que es una resolución que las autoridades libias deberían tomar muy en serio, porque ellos son los que tienen la responsabilidad de la seguridad de su pueblo. La zona de exclusión aérea se crea para proteger la vida de sus habitantes y, por lo tanto, apoyamos totalmente esta resolución de la Unión Europea y apoyamos a la Unión Europea en sus intentos de proteger los derechos de este pueblo tan herido y tan afectado. Entonces, señora presidenta, ¿qué impacto cree que tendrá la trágica experiencia de Japón en el desarrollo de la energía nuclear en el mundo, Europa e Irlanda, necesitados de fuentes energéticas que reduzcan su dependencia del petróleo y del gas? Bueno, la verdad es que es un tema muy importante para todos nosotros, el hecho de que dependemos muchísimo de energías no renovables. Y luego está el tema de la tragedia de Japón, la tragedia nuclear que plantea toda una serie de preguntas sobre el uso de la energía nuclear. En Irlanda, como saben, no tenemos centrales nucleares, aunque sí que recibimos energía de otros países que sí que las tienen. Por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no?, y otros vecinos europeos. Como muchos otros países, dependemos mucho del petróleo y estamos haciendo todos nuestros esfuerzos desde hace tiempo para invertir en renovables. Tenemos por un lado el mar, tenemos el viento, que son fuentes muy importantes de energía renovable, la biomasa también, y estamos invirtiendo grandes recursos para aumentar el porcentaje de energía procedente de estas fuentes renovables. Y está claro que la lección que hemos aprendido todos de Japón es que no podemos nunca invertiremos lo suficiente en energías renovables seguras y no lo podemos hacer con la suficiente rapidez. La historia de Libia y la historia de otras partes del mundo demuestra la fragilidad del petróleo
de esa dependencia del petróleo, así como también la naturaleza del petróleo como fuente no renovable. Todos esos son problemas que los que pertenecemos a esta generación tenemos que intentar resolver. Y les puedo decir que en Irlanda estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos en ese sentido. Javier Carro le pregunta, ¿la Unión Europea ha ido perdiendo protagonismo frente a Estados Unidos o China? ¿Cree usted que por la importante comunidad irlandesa en Estados Unidos, Irlanda podría ser ese puente necesario de Europa ante Estados Unidos? Carlos Lowney le pregunta, ¿cómo contempla usted, señora presidenta, el despliegue chino en el mundo? ¿Cree usted que China es una amenaza por la competencia de sus productos baratos y por ser la principal acreedora de países como Estados Unidos? La mayoría de los países, yo creo que estamos haciendo ahora buenos negocios, ¿no?, con nuestros colegas chinos. El desarrollo de China, el progreso de China, es algo que yo creo que deberíamos celebrar y a lo que debemos dar la bienvenida al resto del mundo. En Irlanda, en los últimos años, probablemente desde hace 10 años fue cuando fue la primera delegación comercial importante a China, ¿sí? Bueno, la verdad es que desde entonces hemos enviado muchas otras delegaciones comerciales a China y debo decir que una de las áreas de desarrollo más interesantes en Europa ha sido el aumento de nuestras relaciones comerciales con China y también el establecimiento de relaciones culturales, la apertura a China, que yo creo que es algo muy positivo. En Irlanda, históricamente, siempre hemos tenido buenas relaciones con Estados Unidos. Tenemos muchos irlandeses que viven en Estados Unidos y nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer en este mundo es crear un mundo de amistad, de relaciones, de cooperación a nivel cultural, a nivel político, para establecer un diálogo mutuo y también a nivel comercial. Debe haber buenas relaciones comerciales entre todos. Está claro que seguiremos compitiendo los unos con los otros, pero también nos necesitamos mutuamente para poder ser competitivos. Aunque parezca irónico, tenemos que ser capaces de comerciar entre nosotros. Y en Irlanda, al menos en los últimos 10 años, que hemos visto cómo se ha ido abriendo la economía china, hemos visto el papel tan importante que puede desempeñar Irlanda, los mercados nicho que podemos tener en China. Nos hemos beneficiado mucho de esta relación y estas grandes naciones que son los Estados Unidos y China, también es importante que se abran la una a la otra y que haya un diálogo mucho más equilibrado y más cálido, mucho más que el diálogo en el que crecimos nosotros, que era un diálogo de hostilidad. Yo no creo que la hostilidad ayude al mundo a entablar el tipo de relaciones que nos interesan. Yo creo que es importante que haya una relación de cooperación cálida. Desde el periódico Economista le preguntan si está usted de acuerdo, señora presidenta, con las voces que dicen que Alemania tiene algún tipo de responsabilidad en la crisis de Irlanda y de otros países por inundar el mercado de liquidez proveniente de su elevado ahorro de posreunificación. Hay gente en Irlanda que así lo piensa, pero yo creo que sería justo decir que a nivel diplomático, que estamos muy agradecidos en Irlanda a la ayuda y el apoyo que hemos recibido de nuestros compañeros alemanes. Somos amigos y socios y colegas en la Unión Europea. Hasta cierto punto, las tensiones, bueno, cuando nos sentamos a la mesa europea no esperamos que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros, ni tampoco esperamos que todo el mundo tenga la misma opinión necesariamente. Si fuese así, la Unión Europea no sería la institución tan dinámica que es. Y la fortaleza de la economía alemana actualmente es uno de los motores más importantes y una de las razones por las que tenemos esperanzas en la recuperación europea. Y aunque a veces pueda parecer que hay tensiones y cambios o diferencias más bien de opinión, lo cierto es que en Irlanda hemos sido grandes beneficiarios del apoyo de nuestros amigos alemanes.
Estamos muy agradecidos a todo el apoyo que hemos recibido de toda Europa, sobre todo en estos momentos de crisis, y apreciamos que haya diferencias de opinión, que haya diálogo, porque entendemos que cuando compartimos nuestros puntos de vista, cuando intentamos poner sobre la mesa nuestras diferencias de opinión, al final eso nos ayuda. Y si pensamos en la contribución enorme que ha hecho Alemania a Europa desde el principio, cuando vemos lo mucho que han aportado, sobre todo desde la reunificación de Alemania y ese maravilloso milagro que eso supone para el mundo, bueno, yo creo que debemos sentirnos agradecidos de contar con colegas tan fuertes y tan sólidos en la mesa de Europa. Pero claro, cuando nos sentamos ante esa mesa europea, lo hacemos como naciones soberanas. Independientemente de nuestro tamaño, cada uno representa una voz soberana que habla con plena autoridad y en condiciones de igualdad. Y yo creo que eso es muy importante y ha sido, de hecho, un elemento muy importante que ha llevado al éxito de la Unión Europea. El hecho de que la soberanía haya dominado y luego, por otra parte, que estemos en condiciones de igualdad. Pero sí, dependemos de la fuerza de Alemania y de Francia, cuando nosotros estamos en situación de debilidad. Mañana usted visitará con la presidenta de la Comunidad de Madrid, como ella misma y usted han anunciado, un colegio en el que se enseña en inglés, además de en castellano, una importante iniciativa del Gobierno que preside doña Esperanza Aguirre. ¿En qué momento está la enseñanza del español en los colegios irlandeses? ¿Cómo valora que muchos jóvenes españoles estudien inglés en Irlanda y no solo en el verano? ¿Hay suficientes facilidades y entendimiento entre los gobiernos de los dos países para que estos estudiantes españoles no encuentren problemas en sus currículums académicos y en la convalidación y homologación de sus estudios en Irlanda? El tema de la educación es una plataforma muy importante para las relaciones entre Irlanda y España. Y me parece que es una pregunta muy importante esta que plantean. En Irlanda nos enorgullecemos del sistema educativo que tenemos. Estamos muy orgullosos de que tantos alumnos españoles vengan a estudiar a universidades irlandesas y que vengan también muchos durante el verano, como yo hice hace muchos años cuando vine con 16 años a Tabernas de Valdiña, un pueblo de Valencia, a aprender español, a volver a mi casa hablando un estupendo valenciano, pero un horrible castellano. Pero bueno, en Irlanda realmente valoramos la plataforma que nos ofrece. Quiero decir que se está invirtiendo muchísimo para asegurar que creamos las condiciones necesarias de reconocimiento mutuo, de convalidación, de créditos, de manera que los jóvenes que quieran estudiar en Irlanda, en España o viceversa, bueno, pues lo tengan más fácil. Tenemos suerte hoy de tener muchos alumnos de Erasmus y de Sócrates aquí, y lo mismo podemos decir sobre Irlanda. Yo creo que estas oportunidades culturales son una gran inversión en nuestro futuro. La presidenta Aguirre y yo misma visitaremos este colegio. Yo creo que es importante que nos centremos en esa oportunidad que tenemos todos y en la responsabilidad que tenemos de asegurar que los niños de hoy tengan acceso a más de un idioma. Realmente, porque es una inversión muy importante en su vida, en su educación. En Irlanda también tenemos escuelas bilingües, también tenemos nuestro propio idioma, el gaélico, pero quiero decir que el español es un idioma muy popular en las escuelas irlandesas y su popularidad está aumentando además. Yo aprendí español con 11 años, empecé a aprender el español a los 11 años. En mi escuela de Belfast empecé a aprender y ahí aprendí las maravillosas palabras del poeta Lorca, verde que te quiero verde, y lo aprendí de un profesor irlandés. Mi profesor era Ian Gibson, que probablemente le conocerán, y fue con él cuando empecé a amar a Lorca. Y es muy interesante porque esa primera vez que oí esas palabras
Bueno, como sabéis, Irlanda es un país conocido como la Isla Esmeralda, ¿no?, en todo el mundo. Y en Irlanda siempre hablamos de que tenemos 40 tonos de verde en nuestros paisajes. Bueno, y yo pensé, ¿y qué hace aquí un poeta español escribiendo sobre el verde? La palabra verde es un patrimonio de los irlandeses. ¿De qué verde está hablando este señor? Y realmente fue mi introducción al verde de Andalucía, al verde olivo, al verde de la higuera, el verde del limonero, esos maravillosos tonos de verde de Andalucía. Y todo eso fue lo que me empezó a interesar, ¿no?, por España. Y yo creo que en todos nosotros el invertir en idiomas no solo significa técnicamente poder hablar un idioma, no. Te abre las ventanas, las puertas a la identidad, al patrimonio, a la poesía, a la historia, a la narrativa de otra cultura. Y te permite ser realmente amiga de esa cultura y te permite conocerla bien. Por eso yo creo que la inversión en otros idiomas es algo sumamente importante. Y pueden estar seguros de que el gobierno irlandés y el pueblo irlandés esto lo sabe. Y francamente, no creo que en Irlanda tengan ustedes mucha dificultad, ¿no?, a la hora de vender cultura española, ni el idioma español tampoco. Se enseña el idioma español, la cultura española. Y luego, por otra parte, tenemos el Instituto Cervantes, que está haciendo un trabajo maravilloso desde mediados de los años 70 en Irlanda, promocionando la cultura española en el corazón de Irlanda. Señora presidenta, ya vamos a ir finalizando. Carlos Llanos le pregunta, ¿cree acertado considerar como matrimonio la unión civil entre personas del mismo sexo? Yes, we have in Ireland. En Irlanda, hace poco hemos aprobado una nueva ley, pero yo no lo llamaría matrimonio en Irlanda. En Irlanda no hemos llegado tan lejos. Lo que sí hemos hecho ha sido introducir una especie de registro de parejas del mismo sexo, lo cual es un avance muy importante para nuestros ciudadanos gays y homosexuales. Y el primer registro, bueno, las primeras parejas se van a poder registrar dentro de muy poco, o sea que ha sido un desarrollo muy reciente en Irlanda. La última pregunta es la siguiente. ¿La experiencia de Irlanda del Norte tiene, en su opinión, aplicación o relevancia en relación con el País Vasco? Yo nací en Belfast, crecí viviendo y experimentando la violencia y los problemas del terrorismo, y lo único que puedo decir con total certidumbre moral es que la violencia cuyo fin es cambiar la opinión y el voto de la gente, pocas veces va a tener éxito. En una democracia fuerte, sólida, utilizamos nuestra voz, utilizamos nuestro poder de persuasión, pero no nos dedicamos a matar a la gente para convencerles de las bondades de nuestra postura. Por eso yo pienso que puedo hablar solo de Irlanda del Norte. Yo creo que cada situación de conflicto es diferente, es un mundo. La situación del País Vasco no se puede comparar con la de Irlanda del Norte. Son situaciones muy distintas. Puede que haya similitudes humanas en cuanto a cómo convencer al otro a poner fin a la violencia. En Irlanda esto lo hemos tenido que hacer, pero lo cierto es que en Irlanda del Norte los que utilizaron la violencia, llegó un momento en que se dieron cuenta ellos mismos de que no iban a llegar a ninguna parte, que su violencia no les iba a ayudar a conseguir sus objetivos. Y fue en ese momento en que la situación empezó a transformarse, porque anunciaron un alto el fuego, y en el alto el fuego, cuando se demostró que era un alto el fuego genuino, cuando se comprobó, y después de mucho tiempo, quedó claro, después de varios éxitos y fallos, después de un tiempo se vio que ese alto el fuego iba a mantenerse. Y solamente entonces fue cuando pudimos entablar un proceso de diálogo que llevó a dar las armas y
a poner fin a una cultura paramilitar que duró siglos, ¿no? Pero yo realmente sería muy reacia a decir que cualquiera de las cosas que hemos hecho y los éxitos que hemos tenido en Irlanda se puedan aplicar como receta, como paquete de soluciones en el País Vasco. No creo que pueda ser así. Si fuera así de sencillo, si los procesos de paz fueran así de sencillos, no habría conflictos. Simplemente cogeríamos nuestra cajita de herramientas de soluciones, la llevaríamos a Birmania, Libia, Oriente Medio. Simplemente llevaríamos nuestras soluciones ahí y diríamos, ya está, resuelto. Pero no es así. Como sabemos, por nuestra propia experiencia, llevamos 900 años intentando resolver el conflicto de Irlanda del Norte. Y 900 años no es poca cosa. Así que es posible que tengamos algunas informaciones que puedan resultar de ayuda al País Vasco. Y si es así, pues estamos dispuestos a compartirlas. Pero yo creo que, francamente, mi visión es muy sencilla. Nuestra experiencia dice que no hay dos conflictos iguales. Y la violencia paramilitar, no consigue nada, no llega a ninguna parte. No hace más que crear más enemigos, crear más daño y hacer que la paz sea más difícil. Así que para aquellos que estén intentando lograr la paz, aquí en España la única respuesta es el diálogo democrático. Y si hay una lección que se puede aprender de Irlanda del Norte es que el diálogo democrático ha tenido un gran éxito. Una vez que la gente renuncia a la violencia, es increíble lo mucho que se puede conseguir con el diálogo. Tenemos un proceso de paz hoy que es tan sólido, tan robusto, que ha conseguido tantas cosas que podemos llamarlo un milagro. Y esa es una lección muy importante para aquellos que han utilizado la violencia, porque los que hoy están desarrollando la democracia en Irlanda del Norte, muchos de ellos son personas que antes utilizaban la violencia, pero que ahora han decidido que esa manera de actuar no era la correcta, que lo correcto es hablar, democracia y paciencia. Querida presidenta, esta mañana hemos podido disfrutar doblemente. Por un lado, celebrar la recuperación de nuestra presidenta, doña Esperanza Aguirre, a la que deseamos todo lo mejor en los tratamientos de los que está siendo objeto. Nos alegra verla tan bien y estamos seguros de que los madrileños y Madrid seguiremos contando con su enorme fortaleza y su capital político. Y por otro lado, y de un modo muy especial, hemos tenido el honor de recibirle, querida presidenta Macalís, en nombre de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Muchísimas gracias a ambas por su participación esta mañana en el Fórum Europa y mucha suerte y toda clase de éxitos en su visita y en su estancia entre nosotros. Muchas gracias.